Durante la gestación, el organismo materno sufre una serie importante de modificaciones en casi todos los aparatos y sistemas, los cuales comprenden aspectos anatómicos y fisiológicos, que son importantes conocer, puesto que de ahí derivan acciones directas de la atención y cuidados médicos. Encontramos modificaciones locales a nivel del aparato genital, regionales a nivel de la pelvis y abdomen, y generales que comprenden aparatos y sistemas. El útero es el órgano del aparato genital que sufre las transformaciones anatómicas y funcionales más importantes por estimulación de estrógenos y progesterona. El útero pregestacional tiene una longitud de 7 centímetros, espesor grueso, peso de 70 gramos y forma piramidal, mientras que el útero en embarazo tiene una longitud de 35 centímetros, espesor delgado, peso de 880 a 1200 gramos y una forma globular. Las transformaciones funcionales son la hipertrofia e hiperplasia miometrial, elongación de las fibras musculares, aumento del tejido conectivo e hipertrofia vascular. A partir del comienzo del embarazo, el útero experimenta contracciones denominadas Braxton Hicks, las cuales son irregulares, indoloras, esporádicas, no rítmicas y de una intensidad que varía de 5 a 25 milímetros de mercurio, las cuales en el segundo trimestre son percibidas en palpación por examen bimanual. En las últimas 2 semanas de gestación pueden ocurrir cada 10 o 20 minutos, adquiriendo ritmo, y causando cierta molestia que representa el llamado trabajo de parto. El cuello uterino tiene cambios como ablandamiento y cianosis, debido al aumento de vascularidad y edema, así como hipertrofia e hiperplasia de glándulas cervicales, que ocupa aproximadamente la mitad de la masa cervical a final del embarazo. Estas a su vez favorecen la formación de moco, conformando un tapón mucoso compuesto por inmunoglobulinas y citocinas, el cual se encarga de la protección contra infecciones vaginales. Los ovarios y las trompas de falopio se desplazan con el útero a región abdominal, para dejar de ser órganos de localización pélvica, aproximadamente a finales de la semana 12, además de la dextrorrotación de los mismos. El epitelio y mucosa tubaria sufren aplanamiento, mientras que los ovarios suspenden la maduración de folículos, existiendo la presencia de cuerpo lúteo en uno de los ovarios, que tiene su máxima función de 6 a 8 primeras semanas de gestación. La circulación uterina pasa de un gasto de 50 mililitros por minuto en mujeres no gestantes a 500 mililitros al final de la misma. De la circulación total, ahora corresponde solo el 20% al miometrio y el 80% a la porción placentaria. Esta circulación se origina de las arterias uterinas, que nacen de las hipogástricas, transcurren paralelas al borde parametrial y emiten ramas perpendiculares que atraviesan el espesor del miometrio para terminar en ramas delgadas que por su forma se denominan arterias espirales. El trayecto de estas culmina en la decidua basal, para dotar la circulación al espacio intervelloso. A nivel perineal se incrementa la vascularidad de la piel, facies y músculo. La pigmentación de la primera y la vulva también es mayor. En la vagina se aprecia un leve incremento del grosor de la mucosa, de característica blanca y espesa, aumento de la longitud de las fibras musculares subyacentes y aumento en la vascularización e hiperemia acentuada
dando un color violáceo a la mucosa de la vagina, conocido como el signo de Chadwick. El pH es ácido de 3.5 a 6 por la producción del ácido láctico a partir del glucógeno en el epitelio vaginal por acción del Lactobacillus acidophilus. Después del segundo mes, las mamas aumentan su tamaño, elevan su volumen y peso. En promedio alcanzan un peso de 400 gramos. Su mayor turgencia eleva la sensibilidad, y los pezones se hiperpigmentan, aumentan de tamaño y se vuelven eréctiles. El aumento de las concentraciones de estrógenos y progesterona estimula la actividad mitótica dentro de la mama. Al igual, se observa la presencia de una red venosa en la exploración por aumento de la circulación. Después de los primeros meses es posible obtener calostro por los pezones con un masaje suave. Al igual, en los mismos meses, las areolas se vuelven más anchas y pigmentadas. Y dispersas en las areolas existen elevaciones pequeñas. Estas son las glándulas de Montgomery, que son glándulas sebáceas hipertróficas. A partir de la etapa media del embarazo, el abdomen muestra estrías gravídicas o del embarazo, que tienen un color rojizo. Estas afectan a 6 de cada 10 mujeres gestantes, principalmente en la piel del abdomen, pudiéndose extender a mamas y regiones glúteas. Los factores de predisposición para desarrollar estrías gravídicas son mujeres jóvenes, mayor ganancia de peso corporal durante el embarazo y antecedente familiar directo de su ocurrencia. La fisiopatogenia de las estrías se explica en dos mecanismos. 1. La sobredistensión de la piel como efecto mecánico. Y 2. La acción hormonal de estrógenos, relaxina, adrenocorticotropina y en particular el cortisol, los cuales disminuyen la adhesividad entre las fibras de colágeno y esto facilita su disrupción. En ocasiones, los músculos de la pared abdominal no soportan la tensión a la que están sometidos y aparece diástasis en los músculos rectos del abdomen. Al igual, los defectos en la fascia favorecen la presencia de una hernia umbilical. Uno de los cambios más notables durante el embarazo es el incremento de peso. El incremento de peso corporal durante el embarazo en mujeres gestantes mexicanas tiene un promedio de 12.4 kilogramos, con un valor máximo de 16.3 kilogramos y como mínimo 9.2 kilogramos. Anatómicamente, ocurre dilatación del sistema ureteropielocalíceo, la cual es más acentuada en el uréter derecho. Esto se ha atribuido a un efecto mecánico por compresión del útero, así como incremento del flujo sanguíneo en el riñón. Sin embargo, suele presentarse en embarazos tempranos, traduciéndose que la causa de esta caliectasia es el efecto miorrelajante que en general tiene la progesterona en el músculo liso, la cual disminuye el tono, la frecuencia y la intensidad de contracción peristáltica de los uréteres. La éstasis urinaria es un factor más de predisposición para padecer infecciones de vías urinarias durante la gestación, cuya frecuencia e intensidad es notoriamente mayor que en mujeres no embarazadas. En la vejiga se presenta un fenómeno compresivo a nivel del trígono, que en algunos casos explica la presencia de síntomas como polaquiuria, tenesmo y urgencia urinaria. En este órgano también se presenta el efecto miorrelajante de la progesterona, por lo que la vejiga disminuye su tono durante el embarazo, asociado a la insuficiencia de la válvula vesicoureteral, que favorece el reflujo y ello suele ser un factor adicional de predisposición para infección de vías urinarias. El músculo liso del aparato digestivo muestra disminución del tono, intensidad y frecuencia de contracciones peristálticas. Estas son causales del retraso del vaciamiento gástrico, distensión y estreñimiento. A nivel de la boca se modifica el pH, lo que facilita la aparición de procesos inflamatorios de las encías llamados epulis. Puede presentarse aumento de la movilidad dental, acarreando aflojamiento de piezas dentales.
las odontalgias y caries dental es más frecuente por la alteración del metabolismo de calcio. El tono esofágico se encuentra alterado, cursando con presiones intraesofágicas menores y mayores en la cámara gástrica. Esto favorece el cambio de presión del esfínter esofágico inferior y por ende el reflujo. Los cambios referidos pueden manifestarse clínicamente como pirosis y dispepsia. Los altos niveles de estrógenos y progesterona ocasionan una disminución en la secreción ácida y un aumento en la producción de moco. A su vez, la producción de histaminasa por parte de la placenta disminuye la secreción de pepsinógeno. El intestino es rechazado hacia el diafragma, lo cual suscita modificaciones topográficas. La presencia de progestágenos actúan disminuyendo la motilidad, por lo que el estreñimiento es frecuente. La mucosa rectal es roja y con acentuación de los pliegues. Las hemorroides suelen ser frecuentes. Su mecanismo es igual al de cualquier varice. Suele empeorarse con el estreñimiento y en general son ocasionadas por un aumento de la presión en las venas por debajo del nivel del útero grávido. Respecto del hígado, el flujo sanguíneo y el tamaño de la glándula no cambian significativamente. Sin embargo, su función sí se ve alterada. Las bilirrubinas pueden estar aumentadas en ocasiones. La fosfatasa alcalina total en suero puede estar incrementada, siendo un índice impreciso de colelitiasis durante el embarazo, ya que hay una producción de fosfatasa por parte de la placenta. Los tiempos de protrombina son normales y son un índice de la capacidad sintética del hígado. Los estrógenos inhiben la acción de la gluconiltransferasa y dificulta la conjugación. Uno de los cambios más aparentes en la piel es la hiperpigmentación. Esta ocurre en un 90% de las mujeres y es más acentuada en aquellas de piel morena. Con frecuencia se presenta el llamado melasma, caracterizado por manchas café oscuro, afectando principalmente cara y cuello. También suele pigmentarse de manera especial la llamada línea alba, la cual adopta un color pardo negruzco. Poco se sabe sobre estos cambios pigmentarios. Sin embargo, existe la teoría de que la hormona estimulante de los melanocitos aumenta desde el segundo mes de gestación hasta su término. El síndrome del túnel del carpo es frecuente en las mujeres gestantes. Este padecimiento se debe a la disminución del calibre del túnel del nervio mediano, que al comprimirse causará hipersensibilidad, parestesia y disminución de la fuerza prensil. El aumento de peso y la lordosis dorsolumbar fisiológica modifica el centro de gravedad, el cual es compensado por la cabeza en hiperextensión de la columna cervical y extensión de las articulaciones de rodillas. Desde el punto de vista funcional, el sistema endocrino es uno de los sistemas que más cambia. Se origina por la aparición de dos nuevas glándulas endocrinas, las cuales son el cuerpo amarillo y la placenta. A partir de la 7ª semana de gestación, la placenta desempeña funciones de órgano endocrino. Paulatinamente se constituye como la principal fuente de hormonas esteroideas, así como también es productora de hormonas no esteroideas, con acciones y efectos específicos, entre las que se encuentran son la somatomatotropina o lactógeno placentario, corticotropina placentaria, hormona liberadora de gonadotropina coriónica humana, hormona liberadora de tirotropina, factor liberador de somatostatina y factor liberador de corticotropina. Durante el embarazo normal, la hipófisis aumenta en un 135% de su tamaño normal. Esto puede condicionar la compresión del quiasma óptico y reducir los campos visuales, sin embargo es poco frecuente en las pacientes. La hormona de crecimiento es secretada sobre todo en la hipófisis materna durante el primer trimestre. Sin embargo, a partir de la 8ª semana, esta hormona es secretada por la placenta. Los cambios fisiológicos en el embarazo hacen que la glándula tiroides aumente la producción de hormona tiroidea en un 40 a un 100% para cubrir las necesidades maternas y fetales. Desde el primer trimestre, aumenta el nivel de la principal proteína portadora,
la cual es la globulina de unión con tiroxina. Esta alcanza su cenit alrededor de la semana 20 y se estabiliza en valores casi 2 veces mayores a los basales durante el resto de la gestación. La tirotoxina sérica total o T4 aumenta en forma súbita entre las 6 y 9 semanas y alcanza una meseta hacia las 18 semanas. Las concentraciones de T4 libre sérica se incrementan y alcanzan la cifra máxima con los niveles de la hormona gonadotropina coriónica humana, para después normalizarse. El incremento en la triiodotironina total o T3 es más pronunciado hasta la semana 18. Esta después se estabilizará. Es importante recordar que la hormona gonadotropina coriónica humana tiene actividad tirotrópica intrínseca y por lo tanto los niveles séricos altos estimulan a la tiroides, así como también que la supresión armada de la TSH durante el embarazo puede conducir a un diagnóstico erróneo de hipertiroidismo subclínico. La somatomatotropina coriónica humana es secretada por la placenta hacia la 5ª semana del embarazo. Esta secreción aumenta de forma progresiva toda la gestación, en proporción directa con el peso de la placenta. Esta hormona posee varios efectos que son importantes durante el embarazo. En primer lugar, se produce al menos un desarrollo parcial de las mamas y en algunos casos aparece la lactancia. Por último, la somatomatotropina coriónica humana reduce la sensibilidad a la insulina y la utilización de la glucosa en la mujer gestante, incrementando así la cantidad de glucosa disponible para el feto. El corazón es desplazado hacia arriba y a la izquierda. Así, en la exploración física del área cardíaca encontraremos modificaciones como el desplazamiento del choque de la punta y la aparición de un soplo sistólico funcional. El volumen sanguíneo total crece a expensas del aumento del componente plasmático y eritrocitario, mismos que van de la mano con los niveles crecientes de progesterona y somatotropina coriónica. La disociación entre el incremento del volumen plasmático y el eritrocitario explica por qué los bajos niveles de hematocrito y de la concentración de hemoglobina por decilitro. De ahí surge el término equivocado que se usó por mucho tiempo llamado anemia fisiológica del embarazo. Tales cambios tienen por objeto satisfacer la demanda circulatoria útero-placentaria, proteger el binomio madre-feto y compensar las pérdidas durante la resolución obstétrica. A mayor volumen sanguíneo, mayor gasto cardíaco y mayor frecuencia cardíacos. A partir del tercer trimestre de la gestación, la medición del volumen sanguíneo varía de acuerdo a la posición en la que se encuentre la madre, ya sea en supino o en decúbito lateral izquierdo, debido a que hay variaciones anátomo-funcionales por la compresión que ejerce el útero grávido sobre las venas ilíacas, la cava inferior y las arterias aorta e ilíacas. En el tercer trimestre, la posición supina puede reducir el gasto cardíaco y la presión arterial causados por la compresión de la vena cava por el útero grávido, con reducción del retorno venoso al corazón. Cerca de un 10% de las mujeres embarazadas desarrollan el síndrome de hipotensión supina, que es caracterizado por hipotensión arterial, bradicardia y en ocasiones síncope. Esto porque hay compresión de la vena cava inferior. La bioquímica sanguínea también muestra modificaciones. En el curso de un embarazo normal, todos los lípidos y lipoproteínas aumentan en forma considerable. Este aumento es marcado durante el tercer trimestre, cuando los triglicéridos son necesarios para proporcionar una fuente de energía y ácidos grasos al feto. Los componentes enzimáticos y metabólicos de la función hepática, como son bilirrubina total, aspartato de aminotransferasa o AST, gamma-glutamil transpeptidasa, GGT, fosfatasa alcalina y deshidrogenasa láctica, se mantienen en límites inferiores a los estándares de normalidad de mujeres no embarazadas. Los componentes celulares de la sangre también sufren modificaciones, hasta alcanzar cifras cercanas a los 12.000 por mililitro cúbico, lo que ocurre por hiperactividad selectiva de la granulopoiesis en la médula ósea. El número de plaquetas disminuye, lo cual es explicado ya en el fenómeno de hemodilución, sin que se vea afectada su vida media.
Todos los factores plasmáticos de la coagulación excepto el 11 y el 13 se incrementan. El fibrinógeno lo hace en forma notoria en el trabajo de parto y disminuye de manera ostensible durante las primeras horas del puerperio. Hay una modificación anatómica importante a partir del tercer trimestre de la gestación, dada por el paulatino rechazo del diafragma hacia arriba, lo que disminuye el diámetro vertical del tórax hasta en 4 centímetros, con ampliación del transverso en 2 centímetros. La circunferencia torácica aumenta de 5 a 7 centímetros y disminuye la capacidad de extensión de la movilidad del mismo. Encontramos ingurgitación capilar extensa acompañada de congestión de toda la mucosa respiratoria. La frecuencia respiratoria se incrementa, ya sea por efecto mecánico o por acción de la progesterona. Aunado a la hiperventilación del embarazo, la existencia de un cortocircuito fisiológico a nivel de la circulación útero-placentaria determina el incremento de la captación de oxígeno, que al final de la gestación llega a ser del 32%. El consumo de oxígeno se incrementa en forma progresiva a partir de la 10ª semana hasta alcanzar al término 25% por arriba del estado progestacional. Esto lo hace a expensas de mayor consumo por el feto y la placenta, por aumento de tejido uterino y mamario, así como por incremento del trabajo respiratorio y cardiovascular.